La predicación de hoy se llama así: pureza bajo presión en el liderazgo. Y este es un tema un poco delicado, un poco complicado. Tampoco se habla mucho de esto en las iglesias. De hecho, me gusta tocar temas que no se hablan mucho por el hecho de que no es fácil hablar del liderazgo, no es fácil hablar de las personas que estamos cada domingo enfrentados a esto, de presentarnos delante de Dios y dentro de la congregación. Y no es fácil porque implica cierto tipo tiene que cumplir cierta cantidad de requisitos la persona que lo hagan moral, espiritual, ¿ya? Y también pueda ser consecuente, o sea, que siga la misma línea para poder estar liderando dentro de la casa de Dios. Cada cierto tiempo se destapan escándalos de pastores, líderes. Cada cierto tiempo se destapan escándalos de presidentes, diputados, senadores. Y sabe algo, la calidad moral de una persona es muy importante, más aún estando en un lugar como este, que es la iglesia. Cuando el Señor Jesús, cuando Dios da los 10 mandamientos, Él separó una tribu que se llamaba la tribu de Leví, los separó para que ellos sean los sacerdotes. Cada uno de ellos tenía que cumplir cierta cantidad de requisitos, pero Dios los separó. Dios los dijo: ustedes van a ser mi pueblo escogido, que me va a servir siempre. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, obviamente Él es el gran sumo sacerdote, Él es el gran pastor, Él es el Rey de Reyes. Pero ¿sabe algo? Cuando la iglesia comienza, también comenzó un nuevo tipo de personas, o de líderes, o de pastores. Estos son los pastores. Y Dios nos dio una responsabilidad. El pastorado es un llamado. ¿Y qué es lo que es un llamado? Es cuando Dios te llama y te separa para algo y te dice: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Va más allá de lo que uno puede entender o comprender, y a veces uno se pregunta: ¿pero por qué lo estoy haciendo? Y la Biblia dice lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Palabra fiel. La palabra obispo es la misma que la palabra pastor, ¿ya? No es diferente, es la misma. Si alguno anhela obispado, anhela ser pastorado, lo primero que dice la Biblia es que es una buena cosa, es una buena obra, es algo que realmente es digno de alabanza. Pero después dice lo siguiente: pero es necesario. Y ahí está el punto: pero es necesario. Y cuando digo es necesario, significa que hay ciertas cualidades que un hombre de Dios tiene que entender y tiene que ir cumpliendo. Y llama la atención esa frase, ya que es en el principio de este pasaje dice que es bueno anhelar el ser pastor, anciano u obispo, como se le llame, pero al continuar aparece esta frase que dice es necesario. Esta frase está anticipando un hecho. ¿Cuál hecho está anticipando? Que no puede ser cualquier persona lo que están sirviendo dentro del liderazgo, que debe ser una persona especial con características especiales y que debe tener un llamado especial, un llamado por Dios. ¿Y cuál es la razón del por qué esa persona debe tener estas características especiales? No estoy diciendo que sea mejor. Estoy diciendo que esa persona que está en la iglesia, que está liderando, no puede ser cualquier tipo de persona. Tiene que ser una persona puesta y llamada por Dios. Y vamos a ir viendo esto. Y te quiero invitar a que tú puedas conocer lo que realmente significa el hecho de que un pastor o un siervo de Dios tenga una pureza también como persona. Porque hablamos de la pureza personal,
hablamos de la pureza dentro del matrimonio, pero ahora vamos a hablar como un siervo y las características de un siervo que debe tener para ser puro también. Hay un versículo que dice lo siguiente, en Hebreos 13:17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. ¿Saben? La Biblia dice lo siguiente: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por ustedes. Esta semana comencé un nuevo trabajo en el cual tengo que manejar cantidad de horas. 12, 14, 8 horas. Y la idea que se me ocurrió, y se la compartí a hermano Juan, ya que trabajamos juntos, es: tengo una lista de oración. Así que pongo ahí los nombres de cada uno de ustedes. Y voy orando por cada uno. Tengo tiempo para hacerlo. ¿Qué voy a hacer? No tengo ni radio, porque esas cosas no tienen ni radio. No tienen nada. Solo un volante, un acelerador y un freno. Eso es lo único que tienen. Pero ¿cuál es la responsabilidad mía? En ese momento dije, hay que hacer algo en este tiempo. Y puse una lista con los nombres de toda la gente que conozco, que ha venido a esta iglesia, y empecé a orar uno por uno. Tiempo me sobró. ¿Sabe? La labor del pastor es velar por su corazón, velar por su vida. Velar para que si usted necesita de la ayuda, un consejo, una sugerencia, un apoyo, una mano, un hombro, usted pueda sentir la libertad de poder acercarse a esa persona, no como un presidente, sino como una persona que lo va a escuchar. Y es por eso que la Biblia dice, porque ellos velan por vuestras almas. Pero más adelante dice lo siguiente: como quienes han de dar cuenta. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que yo delante de Dios algún día, cuando estemos delante de su presencia, me va a decir: Francisco, tú vas a dar cuenta por Daniel, por Patricia, por Juan, por María, por Justina, por Clara, por Andrea, por esto y por esto. Dios me va a pedir cuentas a mí de si fui un buen pastor delante de su congregación. Y eso me da terror. Eso me da un miedo terrible. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a ser la persona que me lo va a preguntar directamente. Y lo está diciendo ahí. Algún día hemos de dar cuenta. Si fui un buen pastor, un mal pastor, me va a decir: realmente hiciste todo esto y lo hiciste para tu gloria, o no hiciste nada, o lo que yo te pedí que hicieras no lo hiciste. Ahora, la labor, cuando uno vela por las personas, lo ideal es que el pastor pueda servir con alegría, pueda servir con ninguna queja. No, si este pastor es terrible. No, si lo único que le interesa es qué sé yo, que hacer sus ideas, sus proyectos. No se preocupa de la gente. No. Debemos nosotros servir y decirnos: aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Y no dejar a los pastores como los llaneros solitarios, porque realmente los llaneros solitarios siempre fracasan. El pastor necesita un apoyo, alguien que esté ahí. ¿En qué podemos servir en la iglesia? ¿En qué podemos servir? Ahora, lamentablemente, hay una estadística que habla que los pastores generalmente hoy en día están dejando la iglesia. Están dejando la iglesia. Yo cada vez me entero, hace unos 2 meses atrás me enteré que un amigo mío dejó su iglesia, más de 1000 personas dejó su iglesia por diferentes situaciones. Y ahora yo te quiero llevar a un poco a lo que son las estadísticas de todo esto. Escucha esto, mira, y pon atención. Dice lo siguiente: el 70% de los pastores admiten que sufren de presión y el estrés. 70%. 80% de ellos no se sienten preparados para el ministerio. 70% dice que solo leen la Biblia, escucha esto,
cuando se necesita para preparar sus sermones. O sea que la Biblia es más que un libro de satisfacción personal, se transforma en un libro de estudio, no para poder crecer personalmente. 40% han tenido relaciones extramaritales, o sea, fuera del matrimonio. 30% admite haber reducido sus propias contribuciones, o sea, sus diezmos y sus ofrendas a las iglesias después de una crisis financiera. Interesante, ¿no? Interesante esta estadística. El otro día, no sé si ustedes me hicieron un tratamiento con magnetos y yo no le dije nada a la persona que me estaba haciendo los magnetos, pero me dice, pastor, usted está muy estresado. Yo no le dije nada. Y es una realidad. Esto es lo que se vive dentro del ministerio. Más rato, mañana voy a publicar un documento extenso del por qué esto en la página de nuestro Facebook, que es mucho más largo que esto, hay más cosas. Pero estas cosas son las que uno de repente está sometido. ¿Acaso personas comunes y corrientes no lo están? Sí lo están. La diferencia está en que cuando uno está en el liderazgo, tiene que entender que su llamado no es con un jefe común y corriente. El llamado es de Dios. Y uno le rinde cuenta a Dios. Ahora, las consecuencias que esto trae son las siguientes. Veamos algunas. Estas consecuencias. Número 1. 1.500 pastores dejan el púlpito cada mes. 1.500 pastores se van de sus iglesias cada mes. 2. A ver si lo podemos ver. Dice que el 50% de los ministros que empiezan no van a durar 5 años. Gracias a Dios tengo 13. No, todavía estamos acá. Y después dice, de 2 a 3 años de ministerio es el tiempo promedio que duran los pastores para luego dejar sus iglesias o irse a otros ministerios. De 2 a 3 años. Eso es lo que duran. Me tocó trabajar en una iglesia americana por 9 años. Y yo veía que cada cierto tiempo llegaban los pastores a nuestra iglesia. El pastor, por cierto, pastor de música, discipulado, pastor de jóvenes, pastor de qué sé yo, tenía un montón de pastores, pastor de finanzas. Y ellos venían, cuando los contrataban con un proyecto y ellos venían con una idea revolucionaria y aquí vamos a hacer aquí, decir allá, bla, 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 bla. Duraban 2 años y se iban. ¿Y por qué? Mejor sueldo, le ofrecía a otra iglesia, mejor expectativa y en algunos casos no podían. Era muy grande el trabajo. Y es la realidad. Es triste escuchar que iglesias llevan años buscando un pastor. Les voy a comentar algo que me pasó el viernes pasado, que fue el primer día que trabajé con el hermano Juan en la empresa esta. Y mira, primer día trabajando, y me llega un llamado de un amigo pastor en Texas. Me dice, pastor, quiero decirle que estamos interesados en sus servicios para que se vaya a Texas como pastor principal de una iglesia. Somos como 400 personas y el sueldo es tanto. ¿Sabe usted que con ese sueldo yo podría vivir tranquilamente? Porque duplica lo que cualquier pastor podría tener. ¿Qué le parece? La respuesta mía fue la siguiente. Estoy comprometido con una iglesia que se llama Iglesia Bautista del Refugio. Y lo que a mí me llamó para esa iglesia no fueron la cantidad de plata que me estáis ofreciendo, sino que fue un llamado de Dios para comenzar una iglesia para hispanos en esa área. Así que lo único que te puedo decir es gracias por llamarme, pero no estoy dispuesto a irme para allá. Primer día de trabajo. Me pude haber quitado una carga económica de encima
porque el sueldo es muy bueno. Pero ¿qué es lo que mueve? Es el llamado, no es el dinero. Porque cuando un hombre de Dios está movido por las convicciones y por la palabra de Dios y por lo que Dios dice, aunque te ofrezcan todo el dinero del mundo, no te vas a mover. Cuando llevaba 3 años yo en FBC, se acerca un señor muy rico y me dice, acá hay un cheque por $100.000. Quiero que vayas y formes una iglesia independiente. Y yo le dije, no estoy dispuesto a hacerlo. Porque Dios me llamó a FBC y cuando Él quiera que salga voy a salir. No voy a salir por esa plata. Y me dice, pero son $100.000 para que hagas tu iglesia como tú quieras. Yo le dije lo siguiente, hagamos una cosa. Dame ese cheque por 3 años seguidos. No por un año, por 3 años seguidos. Me queda mirando, me dice, ¿y por qué? Porque realmente si quieres hacer algo, lo vas a hacer y me vas a ofrecer más de eso. Pero yo no voy a hacer lo que tú digas, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y no me moví de FBC por los siguientes 6 años hasta que Dios me dijo, Francisco, sale. Ahora ando buscando a ese señor para que nos mande los $100.000. Pero ¿te das cuenta o no? ¿Te das cuenta lo que significa esto? Que hay iglesias que no tienen un pastor, que lo necesitan, que lo buscan, que los pierden. En el caso personal mío, a mí no me mueve el dinero. No. A mí me mueven las convicciones que Dios ha puesto en mi corazón. La responsabilidad del líder, ser irreprensible. ¿Sabe lo que significa? Bueno, creo que yo más de alguna vez lo he explicado. El ser irreprensible es que nadie pueda decir nada de ti. Que nadie te pueda juzgar moralmente, posiblemente económicamente o posiblemente familiarmente. Que nadie te juzgue. Usted puede decir, no, si el pastor es, qué sé yo, es medio enojón. No, ¿acaso usted no es enojón? ¿Acaso usted no se enoja? No, que el pastor es muy payaso. Bueno, ¿acaso usted no es payaso? O el pastor es medio bipolar. Que un día está bien, un día está mal. Bueno, ¿acaso usted no tiene días buenos y días malos? Sí. Eso no es justificación para que usted le arruine la reputación a un pastor. Pero si el pastor tiene más de una mujer, tiene otros hijos, o mete la mano en la bolsa de la ofrenda, ¿ya? Eso ya ahí dejó de ser irreprensible. ¿Se da cuenta? By the way, como dirían los gringos, cada vez que se levanta la ofrenda, yo nunca veo la ofrenda. Hay otras personas que van, la cuentan y la depositan y extienden un documento diciendo cuánto es la ofrenda. Y si usted lo quiere ver, se lo podemos mostrar semana tras semana, porque el pastor no puede tocar la ofrenda. Porque si el pastor la toca, está dejando de ser irreprensible. Muchos pastores caen porque ven una oportunidad de negocios en una iglesia y no es así. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esto? Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esas son algunas cualidades para todos nosotros. Aquí no estoy hablando del pastor solamente, pero los pastores deben ser irreprensibles. Deben ser sencillos, deben ser sin mancha. Que nadie le apunte. Que nadie lo apunte.
Menos que eso no puede ser. Porque debe ser una autoridad moral y espiritual. Durante varias semanas he estado hablando acerca del rey David. Acerca de este rey que según la Biblia dice que tenía el corazón como el de Dios. Muy cercano a Dios. Pero el rey David en un momento determinado desvió su mirada. Y la desvió de tal forma que él pecó y deshonró a Dios. Pero cuando él desvió su mirada, él nos dejó un gran ejemplo para no seguir. Un gran ejemplo para no imitar. Y este ejemplo debe ser muy serio para usted como para mí. Este ejemplo debe ser un ejemplo que nos invite a nosotros, y escuche bien esto, nos invite a nosotros a no desviarnos, a no desviar la mirada. El rey David tenía cerca de 50 años, era un tipo muy popular, admirado por el pueblo. La Biblia lo describe como un hombre guapo. No piense que el rey David fue un pervertido sexual, porque no lo fue. La Biblia lo describe como un hombre con el corazón de Dios. Pero David tenía un problema. Mujeres también. La pasión sexual de David no fue satisfecha por la cantidad de esposas que tuvo. Esas pasiones desordenadas no disminuyeron solo con tener varias mujeres, sino que siempre estaba buscando algo más. Él adulteró, él pecó. Y el descuido de David lo podemos ver en 2 Samuel 11:1, donde dice lo siguiente: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Sabe? Dice la Biblia que el pueblo fue a la guerra. El pueblo fue a luchar. La responsabilidad del rey David, ¿cuál era? La Biblia dice que ir con su pueblo y estar con él luchando. Pero dice la Biblia que David se quedó en Jerusalén. Se quedó descansando. Su responsabilidad mayor era estar con su pueblo, era estar con la guerra, era estar ahí luchando codo a codo con ellos. Pero él decidió, y escuche bien, decidió ir tras el descanso. ¿Sabe? Es interesante, pero dentro del liderazgo no se pueden tomar descansos. Cuando uno está dentro de la obra de Dios, un pastor siempre debe estar cuidándose. Debe tener pureza mental, pureza espiritual, pureza personal, pureza con su familia, con sus hijos, con la congregación. Porque debe de cuidarse, no se debe descuidar. Uno nunca puede decir, estoy bien. Soy tan perfecto que nunca me va a pasar nada. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. La responsabilidad de un hombre de Dios es cuidarse. Y David no lo estaba haciendo, se quedó. Se quedó. Su carácter como persona, más adelante fue reducido por el pecado. Ahora, él consideró que ya lo tenía todo, ya tenía fama, poder, gloria, mujeres. Él lo tenía todo, él lo había ganado todo. Y saben, nosotros a veces descuidamos nuestra mirada, porque el mundo nos ofrece todo. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 16 lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del
Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que alguna vez nuestros deseos van a ser tan grandes que me pueden llegar a caer. Que los deseos de los ojos de querer tener, de querer buscar otra mujer, o otro hombre, qué sé yo, me puedan desviar. Y que la vanagloria de esta vida, la fama, el poder, es decir, ser reconocido, de que la gente sepa quién soy yo, me pueden desviar. Me da escalofrío hablar de esto. Y te digo por qué. Porque esta es la radiografía de un hombre que debería estar cercano a Dios siempre. Los pastores tenemos 3 enemigos y te los quiero presentar. Los 3 enemigos de los pastores son los siguientes: plata, dinero, pasiones, una vida sexual desordenada y la popularidad. Las 3 P: plata, pasiones y popularidad. También son para ustedes. Pero ¿sabe algo? Si usted comete alguno de esos pecados, no es que no vaya a ser malo. Sí es malo. Pero cuando un pastor comete eso, se cae la congregación, se mancha el nombre de Cristo. Eso es lo que pasa. Cuando un pastor cae, no cae solo, cae una congregación entera. Se entristece, se quiebra, se rompe. Muchas iglesias mueren, desaparecen. Porque un pastor no supo cuidar su relación con el dinero, su relación con las pasiones que pueda tener y aún con la popularidad. Se creyó el cuento. Se creyó el cuento. Y es triste. Es triste. A veces el orgullo del pastor. Interesante, ¿no? David se convirtió en necio e irresponsable al dejar de ir a la guerra. Prefirió admirar su reino. Él miró el reino y dijo: qué bonito, ¿eh? Qué lindo. ¿Qué de todo lo que he construido? Vean con lo que he hecho yo. La indiferencia del rey David. Y aquí está lo que sucedió en su corazón. Segunda de Samuel 11:2 dice: y sucedió un día, nótese, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y date cuenta el detalle. ¿Sabes tú que la Biblia nunca miente? La Biblia no miente. La Biblia siempre dice la verdad. Y escucha bien el relato. Otra vez lo voy a leer. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó de su lecho. ¿Hasta qué hora estaba durmiendo el rey David? No dice que se levantó en la mañana, que salió al gimnasio, fue a correr, fue a entrenarse. Él estaba descansando. En la tarde se levantó. ¿Sabe lo que habla eso? Habla de una irresponsabilidad de parte de él grandiosa, impresionante. Y ahí vio a esa mujer que se estaba bañando. Y cuando la vio, sus hormonas se alteraron y ahí quedó. La gente de David estaba luchando una batalla y él se levantó tarde a pasear. Imagínate, tarde a pasear. Dentro del liderazgo puede pasar esto, que después de estar en la batalla diaria viene el relajo y viene el conformismo, viene el orgullo, viene la falta de interés, y en ese momento en que debemos de dejar de mirar desde la terraza de nuestro conformismo
y comenzar a mirar de dónde viene la fuerza espiritual que necesitamos. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que muchas veces cuando nosotros nos sentimos conformes que todo está bien, es cuando más debemos entender que necesitamos arrodillarnos delante de la persona de Dios y decir: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Porque el compromiso de un pastor, de un líder con Dios, debe ser las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero muchos pastores no lo hacen. Muchos pastores lamentablemente pierden la batalla porque han perdido lo más importante, su relación con Dios. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando dentro del liderazgo comenzamos a ver lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice, el impacto que soy para la comunidad, y contemplo con mis ojos lo grande que yo soy, es en ese momento cuando la miseria del pecado se comienza a apoderar de mí, y es ahí donde puedo desviar mis ojos y encontrar a una Betsabé a la cual mirar y apasionarme. ¿Sabes lo que es éxito para un pastor? Muchas veces una gran congregación, una gran ofrenda, un gran coro, luces, fama, ser reconocido. Pero eso no es éxito. El éxito es poder mantenerse firme en el liderazgo de forma irreprensible. Cuando íbamos a comenzar esta iglesia, uno de los pastores de FBC se acercó a mí y me dijo esto: Francisco, ¿qué va a pasar cuando en el refugio solamente esté tu esposa y tus 2 hijos y no haya nadie más? Y llegue el domingo a las 2 de la tarde y no haya nadie más en la iglesia. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a predicar como lo haces con este grupo de personas que tú tienes acá, 140, 200 personas cada semana? ¿Vas a predicar con la misma fuerza? Y yo le dije: I will. Yo lo voy a hacer. Porque el éxito no se mide en la cantidad de personas, no se mide en la cantidad de ofrendas, no se mide en un gran grupo de alabanza, no se mide en que tú seas popular, se mide haciendo la voluntad de Dios. Eso es éxito. Porque Dios dijo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque allá arriba está sentado el gran yo soy, el magnífico, a quien yo creo y a quien yo le creo. La razón por la cual David pecó no era porque Betsabé era hermosa o porque estaba desnuda. La razón fue porque dejó de mirar a Dios. Cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo tengo una cercanía con Dios, no debo desear otra cosa más íntima que mi relación con Él. Salmo 75, 25 al 26 dice lo siguiente: 73, 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y sabes, y él se responde, y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada. Mi alma y mi corazón desfallecen, mas la roca y mi porción es Dios para siempre. Él es mi roca, en Él yo debo confiar, en Él debo yo sostenerme. Él es mi roca. Hace unos días atrás escuché leí un artículo de un pastor que se llama Andy Stanley. Es un pastor muy famoso, renombrado. Tiene como 7, 8 grandes mega iglesias alrededor de los Estados Unidos. Se llama North Point. Y él habló en contra de las iglesias pequeñas. Él dijo, las iglesias pequeñas no deberían existir. La razón, porque no logran el objetivo mayor que una iglesia grande haría. Y estábamos con el pastor Jack ahí y dice, ¿leíste este artículo? Sí, sí lo leí. Y yo le dije, lo que pasa es que este hombre jamás tuvo una iglesia pequeña. Su papá, Charles Stanley, pastor de una gran iglesia, nunca vio una iglesia pequeña, nunca disfrutó una iglesia pequeña. Y es por eso que se está perdiendo. Porque no hay nada más lindo que una iglesia pequeña, donde todos se conozcan, donde yo sé tu nombre, donde yo sé dónde vives, donde yo puedo irte a ver y decir, o tú puedes ir a mi casa, porque no necesitas un appointment para ir a mi casa. Porque, ¿por qué pensar de que para ser exitosos tenemos que hacer grandes cosas? No, no es eso. ¿Sabes tú que la mayor cantidad de estudiantes de instituto bíblico que salen de los colegios, de los colleges, la gran mayoría de ellos está pensando en ser pastores de grandes iglesias? Y cuando uno les pregunta cuál es tu sueño, no, mi sueño es ir a una iglesia grande y poder trabajar con pastores exitosos que hayan tenido una carrera impresionante y aprender de ellos y seguir el legado de ellos. Y una vez yo le dije, ¿y serías capaz de ir a una iglesia donde van 10 personas? ¿15 personas? No, pero es que ese ya es un pastor fracasado. Créame. ¿Sabía usted que Cristo, y esto, mire, vamos a hacer matemáticas. Yo te voy a hablarte del éxito de Cristo en comparación con el éxito que el mundo piensa que es éxito. Número 1. Cristo llama a 12 discípulos. A 12. Dice que la Biblia dice, y escucha bien esto, que él tuvo muchos seguidores. ¿Te acuerdas cuando alimentaba a 5.000 personas y la gente lo aclamaba? Cuando llega hasta a Jerusalén y todos dicen alabado sea el Señor, bla, bla, bla y toda la cosa. Cuando él es crucificado, ¿cuántos de sus discípulos estaban con él? Solo uno, Juan. Los demás habían huido. Si tú me hablas de éxito, el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz tenía un solo discípulo. O sea, el éxito no se mide en el número, y el Señor Jesucristo lo hizo, sino que se mide en el compromiso. Obviamente más adelante el Señor Jesucristo logró que esos 12 discípulos impactaran el mundo, porque ellos impactaron el mundo. Pero sus reales seguidores fueron 12. No fueron 4.000, 5.000, 6.000, 30.000
No, fueron 12 hombres comunes y corrientes, de los cuales usted va a conocer a contar de las próximas semanas. 12. Ahora, la historia que ya conocen, ustedes ya la conocen. David pecó, Betsabé se embarazó, perdió a su hijo, perdió 4 hijos, perdió su reino, perdió todo. Porque él desvió su mirada. Y sabes, cuando un pastor pierde su reputación, pierde su moral, pierde su liderazgo, perdió todo. Perdió todo. Conozco un pastor que era un hombre muy estudioso de la palabra de Dios. Estudió tanto que un día se confundió. Empezó a creer otras cosas. Se empezó a pelear con todos los pastores. Y él nomás tenía la razón. Y un día yo lo voy a ver y voy a conversar con él para saber qué onda. ¿Sabe lo que pasó? No escuchó, él pensó que tenía la fórmula para todo, que era especial. Perdió su iglesia, perdió a su esposa, su hija se transformó en anarquista, punky, perdió todo. Y usted lo ve ahora, es un ser miserable, porque se creyó el cuento. Se creyó el cuento. El sueño de un pastor. ¿Quieres saber cuál es el sueño de un pastor? La Biblia dice lo siguiente en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sabes? Este es el sueño de todo pastor. Dejar una huella en el corazón de las personas. Que nuestra fe sea imitada, que nuestro testimonio sea irreprensible y que nuestra fidelidad sea mostrada como ejemplo para los que vienen detrás. Ese es el sueño de un pastor. Ese debería ser el sueño de todo pastor. No tener una gran congregación, no tener una gran ofrenda, no tener una gran banda, no tener una grande institución que todos digan, wow, ese tipo es un éxito. No. Simplemente que la gente pueda acordarse de ese pastor y pueda decir, yo me acuerdo cuando él me enseñó esto. Yo me acuerdo cuando él lloró conmigo. Yo me acuerdo cuando él estuvo, cuando mi hija murió, cuando mi hijo murió, cuando mi hijo cayó en la cárcel, cuando mi hijo necesitó. Él ahí estuvo. Yo estuvo cuando estuvo en el hospital, cuando caía del hospital, él estuvo allí. A él no le importó levantarse a las 3 de la mañana, estar enfermo, él estuvo allí. Ese es el sueño de todo pastor. Eso es lo que nosotros nos deberíamos ver, que se acuerden de nosotros para bien. Te quiero presentar algunas personas. Creo que sigue en algunas fotos, ¿no? A conclusión. Y después viene lo siguiente. La conclusión, ¿cuál es? La mayor responsabilidad de un pastor es su familia. ¿Sabe qué es mi primera responsabilidad? Mis hijos, mi familia. Si yo descuido mi familia, dice la Biblia que yo soy un neófito, o sea que yo soy un tonto. Así dice la Biblia. Pero su llamado personal es la iglesia. El jefe mayor de los pastores es Cristo. El rey de los pastores, Cristo es el rey de los pastores. Nuestra responsabilidad es ser como Cristo, pero muchas veces fallamos. La responsabilidad de la iglesia es orar por sus pastores.
Les ruego como su pastor que lo hagan y que pongan en sus listas a otros pastores. Porque cada uno de nosotros estamos en una guerra espiritual que va más allá de lo que usted se imagina. La responsabilidad mía es ser un ejemplo. La responsabilidad suya es orar por mí. Es orar por mí. Esa es la única responsabilidad que usted tiene conmigo. Es la única responsabilidad más importante que usted debería tener. Orar por mí. Orar por el pastor Rutero. Para que Dios lo cuide. Para que Dios lo bendiga. Para que cuando el pastor tome la Biblia, él pueda encontrar la palabra que la congregación necesita. Porque este pastor, a diferencia de algunos pastores, estudia este libro. Estudia la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Y cree en la palabra de Dios. Ore para que cuando el pastor esté en necesidad o en tentación, sus oraciones lo cubran y lo protejan. Ore para que su pastor, cuando esté en depresión, esté estresado, Dios le dé un consuelo. Y oren por su esposa, porque esa es la responsabilidad de la congregación. Te quiero presentar a quienes han marcado mi vida. La persona que me llevó a Cristo y su esposa en un club de niños cuando yo tenía 9 años, Eliezer Guevara. Era un jovencito que llegó al barrio donde nosotros vivíamos, abrió las puertas de su casa para hacer un club de niños. Tenía 3 hijas, ahora tiene 4. Y este hombre abrió las puertas de sus casas para cada sábado hablarnos de Cristo. Un día me llegó una invitación, el 24 de marzo de 1982, y yo creí en Cristo como mi salvador personal. A la semana siguiente llevé a mi mejor amigo y él recibió ese día a Cristo como salvador personal. Y hoy en día mi mejor amigo es un diácono de la iglesia, porque ese hombre abrió las puertas de su casa. Mi primer pastor, mi segundo pastor, un hombre que vive en Illinois, se trasladó hasta el barrio donde nosotros vivíamos, muy pobre. Y cuando el pastor Eliezer Guevara se fue, él quedó encargado como pastor. Él fue la persona que me bautizó. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Yo cada vez que faltaba a la iglesia, yo tenía 11 años. ¿Sabe lo que hacía él? Él el día lunes estaba en la puerta de mi casa, un hombre de casi 2 metros, yéndome a ver y decirme: ¿por qué faltaste, Francisco, en la iglesia? Yo te eché de menos, hijo. Y se sentaba en el sillón, al frente de un brasero con carbón, porque no teníamos calefacción. Mi mamá le hacía un pan y comía y tomábamos té y oraba conmigo. Cada semana él me invitaba a estudiar la Biblia. Y a veces me llevaba a mí y a mi mejor amigo a andar en su auto, un Ford Impala. Mi tercer pastor, Freddy Fredes, un hombre que me crió cuando yo era un adolescente, me guió, me apoyó. Cuando tenía que tomar mis decisiones más difíciles en la vida, él me guió. Hace unos años un cáncer a su lengua le impidió hacer lo que más amaba, que es predicar la palabra de Dios. Dios lo sanó y hoy en día está predicando, su esposa y uno de sus hijos. Siguiente, Jonathan Lago. A ese hombre yo lo hice llorar. Una vez salí de su casa
Le cerré la puerta y le dije cuánto lo odiaba. Su esposa embarazada de su primer hijo y yo, el muy burro, ofendiéndolo. ¿Por qué? Porque según yo era mejor que él. Dios me enseñó que no. Y hoy en día está en mi corazón. Lo amo con toda mi alma. Siguiente. Carlos Huenchunao, mi pastor por más de 15 años. Esa niña que ustedes ven ahí se llama María Francisca, recibió a Cristo con nosotros. Y ese fue mi primer día que yo bauticé. Él fue la persona que me guió y me enseñó los primeros pasos de un pastor. Lo amo. Harold Yoder, cuando llegué a este país, no hablaba inglés. Y yo buscaba a alguien que me enseñara inglés. Este hombre cada viernes a las 2 de la tarde me esperaba en la biblioteca de Goshen para enseñarme a hablar inglés. ¿Y sabe cómo lo hacía? Con la Biblia en inglés. Me hacía leer la Biblia en inglés para que yo pudiera aprender inglés. Hasta el día de hoy me apoya. John Bloyet, mi pastor por 9 años en FBC. Él no quería que yo me viniera. Él no quería que yo saliera. Y solo hasta lo último para que yo cambiara de opinión. Pero yo le dije, pastor, Dios me llamó a fundar una iglesia que se llama El Refugio. ¿Sabe algo? Yo puedo decir algo de estos pastores. Yo me puedo acordar de ellos de buena manera. Espero que algún día usted se acuerde de mí así. Espero que usted lo haga. Yo puedo seguir la fe de ellos. Yo puedo seguir su ejemplo, porque todos ellos siguen sirviendo a Dios. No le crea un charlatán, no le crea un mentiroso. Créale a Dios y a un hombre que usa este libro. Siempre digo, cuídese. Quiero terminar de una forma diferente. Quiero mostrarle un video que habla acerca de los pastores. Es una canción. Posiblemente usted la ha escuchado. Sí, es de un cantante que se llama Alex Zurdo. No lo vamos a colocar en el video de la iglesia porque estaríamos rompiendo, infringiendo las leyes de copyright, pero va a estar en el link para que la gente lo vea. Pero ¿sabe algo? Es una muy linda canción. Y es muchas veces lo que nosotros los pastores hacemos. Así que yo le invito a que la vea y considere esto. Que para que un pastor pueda ser llamado pastor, debe tener un llamado por Dios y debe seguir los pasos de Cristo y ser más cercano a Cristo que cercano a sí mismo. Eso es. Así que yo le invito a eso. Le invito a que usted ore por mí. Me cuide a mí en sus oraciones. Y yo le voy a cuidar a usted con mis rodillas para orar por usted. Y cuando usted me necesite, yo ahí voy a estar. Amén.